Y leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bendita es la palabra de Dios. Puede tomar su lugar. Señor, en esta mañana presentamos este tiempo delante de ti. Te hemos adorado, te hemos cantado. Muchos de nosotros en nuestros momentos de adoración hemos entregado a ti también nuestras cargas. Ahora te pedimos: háblanos como hijos tuyos, habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía hace un rato que la Biblia está llena de milagros asombrosos, pero este tiene la característica de que se cuela y se esconde de una manera especial, porque no todo el mundo ve como muy significativo el hecho de que Eliseo haya hecho flotar un hacha, a pesar de que la física dice lo contrario, de que un objeto de mucho peso, cuando es echado en el agua, no flota, sino que se hunde. Hasta los niños más pequeños no esperan a la física para aprender esto, sino que ya en los canales de YouTube se lo enseñan, qué flota y qué no flota. Y todos aquí vamos a llegar a un acuerdo de que las hachas de hierro no flotan en el agua. Así que, a pesar de que es un milagro físicamente asombroso, nosotros como que no le encontramos mucho sazón para aplicar este milagro a mi vida. Sin embargo, yo he encontrado 3 puntos que quisiera que pudiéramos analizar sobre este milagro. Y yo quiero que tú sepas que Dios está interesado en nuestras pérdidas, en nuestra obediencia y en manifestarnos a través de esa historia su poder a través de lo cotidiano. En unas prédicas anteriores yo hablaba y les decía que hay una tendencia del ser humano a solo incluir a Dios en las cosas espirituales. Me explico. Entendemos que las enfermedades tienen una característica espiritual y que Dios tiene poder para sanar, e incluimos a Dios en esas áreas. Creemos que todo lo que es ministerial Dios debe tomar parte porque es espiritual. Sin embargo, hay situaciones de nuestro diario vivir en lo cual nosotros nos defendemos nosotros mismos o buscamos ayuda humana porque entendemos que Dios no tiene cabida en ese aspecto. Es muy probable que si a usted se le cae la billetera o un celular en un charco o en el agua o en un río, usted, en lugar de clamar a Dios para que le haga flotar la billetera, usted le va a pedir a alguien, un buzo, que se meta a buscarlo, y si lo saca, usted le va a dar una recompensa. Porque nosotros pareciera que creemos que Dios es todopoderoso, pero nosotros limitamos su margen de acción. Él es todopoderoso, cabe donde sea, Él es mi Dios para todo lo que yo necesite, pero yo entiendo que hay cosas tan insignificantes en las cuales a Dios no le interesa tomar parte. Y la verdad es que tú le importas tanto, que yo le importo tanto a Él, que Él toma posesión y lugar donde quiera que tú se lo permitas o se lo pidas. En el contexto de lo que acabamos de leer, Eliseo estaba junto a algunos profetas o aprendices de profetas y se quedaban juntos en un lugar, y llegó un momento que el lugar era muy pequeño, así que ellos decidieron ir a un lugar más grande, pero debían construirlo. Fueron a la orilla del río. ¿Por qué razón fueron por el río? Bueno, pues cerca del río están los árboles más saludables para tú encontrar un árbol grande, para tomar una viga de ese árbol y construir un lugar que sea fuerte. Pero sucede que mientras están cortando el árbol, usted lo leyó, a uno de los jóvenes, uno de los profetas, se le cae el hacha.
con la que está cortando el árbol y exclama a gran voz: ay, Dios mío, pero era prestada el hacha. El lamento de aquel joven es que el hacha no era suya, es que tendría que dar cuenta por algo que había tomado prestado. Y les voy a decir algo: pero es un hacha. Usted dirá, pero es un hacha, gran cosa. No. Estamos hablando de un tiempo que no todo mundo tenía un hacha, es lo primero. No todo mundo tenía un hacha, porque no era tan sencillo encontrar hierro y luego de encontrar hierro encontrar quien lo trabajara e hiciera un hacha con eso. Entonces tenía importancia, pero más importancia tenía para ese hombre el hecho de que él daría cuentas de algo que le había sido prestado. Cualquiera de nosotros que está allí, quizás al ver a alguien de ustedes perder algo que para muchos es común o que se puede conseguir nuevamente, nosotros quizás no le demos la importancia. No te extrañes si un día tú estás llorando porque perdiste algo que para otros no es relevante, no es importante, pero tú te sientes atribulado por eso y el hermano simplemente te dice: no te preocupes, ya vendrá un hacha mejor. Sin embargo, también podemos pensar que hay gente que ha perdido familiares y como su dolor no es mi dolor, cuando yo le hablo, le digo: pero cálmate. ¿Cómo que pero cálmate? Como no fuiste tú que perdiste un familiar, no te importa el dolor de esa persona. Yo decía el otro día que a veces cuando no sabemos qué decir, mejor es callar y acompañar a la persona en medio del dolor. Lo que quiero decir con esto es que en ocasiones hay algo que es importante para ti, que puede ser minúsculo para otros. Sin embargo, todo lo que es importante para ti es importante para Dios. Todo lo que es importante para ti como hijo, como padre, Dios lo toma por importante. Y nosotros vamos aprendiendo eso, porque con nuestros hijos nos damos cuenta que si a mí se me cae una tapita de refresco del balcón al patio, ahí se quedó. Me da trepito la tapita. Pero si la niña está jugando con la tapita y se cae por el balcón, usted supo que es una chicharra lo que vamos a tener en la casa, gritando porque se cayó una tapita. Porque para la bebé es importante la tapita. Y yo, si soy buen padre, voy entonces a tener que abrir la puerta, abrir la verja, bajar 500 escalones por una tapita. Porque lo que le da importancia a la tapita no es lo que yo opine de la tapita, es lo que significa la tapita para mi hija. De igual manera, para Dios hay cosas que para ti son importantes y relevantes. Así que Dios va a hacer algo al respecto si tú lo pierdes, si tú lo dejas caer o si se va al fondo del agua. Y va a usar a alguien cercano para ayudarte. Eliseo inmediatamente se da cuenta que el hacha cae. Dice al joven: ¿dónde cayó el hacha? La pregunta de dónde cayó el hacha es importante y relevante para ti. Y te voy a preguntar: ¿has perdido algo en algún momento? Interés, ánimo, fuerzas, deseos de continuar, el incentivo para seguir luchando por tu familia, deseos de servir a Dios en su casa, deseos de orar. ¿Has perdido el deseo de leer la Biblia? Es importante que cuando estas cosas se pierden, por los deseos de congregarte, deseo de juntarte con las personas. Hay gente que le gusta aislarse porque siente que cuando están aislados nadie los molesta, nadie le está preguntando qué tiene y demás. Pero tienes que darte cuenta cuándo fue el momento y dónde en tu historia se cayó el hacha. ¿Dónde fue que perdiste el interés? ¿Dónde fue que te desanimaste? ¿Qué fue lo que sucedió en el justo momento donde sentiste que perdiste algo? Un ministerio que no era tuyo, que Dios lo puso en tus manos. Hasta el deseo de hacer
y de trabajar. Dice la palabra que el que pone tanto el querer como el hacer es Dios. Así que cuando pierdes el deseo de hacer algo, has perdido algo que tampoco es tuyo. Y es importante que escuches la voz de Dios y que te dice: ¿dónde cayó? Que tú puedas señalar y decir: fue el día que me desilusioné, fue el día que me mintieron, fue el día que me traicionaron, o fue el día que perdí mi trabajo, fue el día que perdí a mi esposo, fue el día que perdí a mis hijos, fue el día que perdí a mi esposa. Identifique en qué momento perdiste aquello que era importante para ti y que no era tuyo, que Dios lo puso allí para que le sirvieras. Hay gente que ha dejado de servir a Dios por un rencor. El que quiere servir a Dios por lo general insiste. Si le cierran una puerta, toca otra. Hay gente que cuando son nuevos no saben qué caben y le preguntan a la líder de danza: ¿cuándo son los días de ensayo de ustedes? Y viene el día de ensayo. A ver, se aplica. Cuando da 2 vueltas y dice: no, yo me mareo haciendo esto, danzar no es lo mío. ¿Cuándo es el ensayo de la alabanza? Y arrancan para la alabanza y le dan un micrófono y comienza a cantar, comienza a ver y dice: no, cantar tampoco es lo mío. ¿Quién es la líder de los ujieres? Voy a donde los ujieres y le dice: yo no puedo estar mucho tiempo de pie, esto no es lo mío. ¿Qué más yo puedo hacer en la iglesia? Hay gente que sigue insistiendo, porque servir a Dios es su deleite y es lo que quieren hacer. Y quizás hay aptitudes que no le permiten servir a Dios en ciertos ministerios, pero ciertamente hay un lugar para ti en la viña del Señor. No te puedes desilusionar porque el día que hiciste la audición para cantar, el pianista puso cara de bueno. Si el día que danzaste te mareaste y te caíste, la líder de danza se rió del letrallón que te diste. No te puedes desilusionar por eso. Pero vamos a suponer que eso fue lo que te sucedió, que la burla de no haberlo hecho bien dijo: entonces, ¿sabes qué? Ya no le voy a servir. Voy a poner a un lado esto. Dios te dice, como dijo Eliseo: ¿dónde cayó el hacha? Y me llama mucho la atención que la historia dice que cuando identificaron el lugar, dice, el varón preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, el joven le mostró el lugar. Oiga lo que siguió. Entonces cortó un palo, diga conmigo, un palo. ¿Qué era lo que estaban cortando con el hacha? Un palo, pero el hacha había caído en el fondo. Así que cortaron con otra hacha un palo. ¿Sabe lo que hicieron con el palo? Lo echaron en el lugar donde había caído el hacha, y el hacha subió. Cuando tú identifiques qué fue lo que te afectó y mató y hundió tu deseo de servir a Dios, cuando lo identifiques, toma eso que se llama rencor, rechazo o burla y tíralo en el mismo lugar donde cayó el hacha, y automáticamente te despojes de eso que hizo que tu hacha se cayera. El hacha va a flotar y todo lo que se supone que no suceda va a comenzar a suceder en tu vida, porque eso es lo que significa el hacha. El hacha está supuesta a hundirse en el agua, pero cuando somos obedientes y señalamos y apuntamos al lugar donde un día comenzamos a darle la espalda a Dios, Dios entonces hace que lo que no se supone que suceda comience a suceder. Y no solamente flotará el hacha, flotarán los sueños que fueron enterrados. No solamente los deseos de servirle a Dios en su casa, sino los proyectos personales que tú también enterraste, que tú pensaste que para Dios no eran importantes. La familia que perdiste, que para muchos no es importante, pero que para ti lo es todo. El Señor también la hace subir del fondo del agua por el poder de su palabra. No dejes de orar por tu hijo, no dejes de orar por tus hijos.
Hay gente que dice, bueno, Señor, ya yo te lo puse en tus manos. Haz conforme a tu voluntad. Esas son las palabras de uno que está harto. Pero Dios, que Dios quiere es que sigas insistiendo. Jesús puso una parábola de una mujer que iba durante mucho tiempo delante de un juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y volví y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Para esa mujer era importante recibir justicia. Yo no sé lo que es importante para ti, pero si es importante para ti, sigue pidiéndoselo a Dios. Sigue pidiéndoselo a Dios, que Él más temprano que tarde va a contestar, porque a Él le importa lo que a ti te importa, porque tú eres su hijo. Y aunque para muchos esa tapita no tenga significado, para Él es importante, porque es importante para ti. Sigue insistiendo, no dejes de orar. Sigue orando. Sigue orando. Ponle el nombre que quieras a esa hacha. Hoy es el tiempo de hacer que el hacha flote. Hoy es el tiempo de despojarme de aquello de lo que me apropié, la culpa. Lo primero que invadió a este aprendiz de profeta fue la culpa. Era prestada y la perdí. Era prestada y no la tengo. Era prestada y no la voy a poder devolver. Toma la culpa y lánzala en el mismo lugar donde cayeron tus sueños, y esos sueños florecerán. La palabra dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Yo no sé si usted sabe lo que es el Líbano, ¿verdad? ¿Sabe lo que es el Líbano, verdad? Eso no es una mata, ¿no? Tengo una mata de Líbano en mi casa. Usted sabe que eso es una región, ¿verdad? Dentro de todas esas regiones de Palestina, Arabia, pero usted sabe que el Líbano en particular tiene una característica. ¿Cuál es? Es seco. Así que cuando el Señor dice: el justo florecerá como la palmera. ¿Cómo florece una palmera? Alto. ¿Qué debe haber cerca de una palmera para que crezca alto? Agua. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Haya agua o no haya agua, florecerás. Haya agua o no haya agua, florecerás. Eso es, si eres capaz de decirle a Dios: justo el lugar donde dejaste tus sueños enterrados. Todos los que estamos aquí tenemos sueños. Algunos tienen más sueños que otros, porque otros se acostaron muy tarde y tienen ese tipo de sueño, deseo de dormir. Pero hay mucha gente que se quedó con deseos de alcanzar cosas, de lograr cosas, y de alguna manera se encontró con un mal predicador, un aprendiz de profeta, un usurpador de funciones, que le dijo: Dios no quiere que tú hagas tal y tal cosa, lo que Dios quiere para ti es esto, sin saber lo que Dios quería para ti. Yo sé que Dios quiere que tú cumplas los sueños de Él, pero Él está en la disposición también de cumplir los sueños de tu corazón, los anhelos más profundos de tu corazón, porque Él también te ama. Dios no es un Dios egoísta que solo piense lo que quiere Él. Ahora, hay cosas que tú quieres que no te convienen, y Él tiene cosas mejores que las que tú pudiste pensar. Eso sí es cierto, pero en todo caso Dios tiene cosas buenas para ti, y eso no se te puede olvidar. Hay que reconocer dónde perdiste ese sueño, ese anhelo. Cuando Eliseo preguntó dónde cayó, no es porque no supiera dónde cayó el hacha. En el agua. En el agua, como usted perdió su sueño en la vida. Pero es importante identificar el lugar preciso. Todo lo que es importante en la vida de alguien, usted recuerda el momento preciso. Pero hay cosas de su infancia que fueron relevantes e importantes que usted recuerda. Quizás el color de su biberón, el color de la ropita que le ponían,
un sombrerito que le ponían. El otro día yo hablaba de una telita azul tipo lana a la que yo le daba manigueta con los dedos para poder tomar leche. Y yo lo recuerdo. Era un pantaloncito mío mismo que luego yo dejé, que ya no me servía, que yo le hacía así. Yo lo recuerdo porque era importante para mí como bebé. Porque lo que es importante para uno lo recuerda. Entonces, si usted perdió un sueño importante, usted debe recordar por qué lo perdió, dónde lo perdió en la historia de su vida. Y el Señor te dice hoy: apunta a ese lugar. Hoy es tiempo de recuperar los sueños. Hoy es tiempo de recuperar lo perdido. Hoy es tiempo de recuperar el ánimo. Hoy es tiempo de recuperar el deseo. Hoy es tiempo de creer y entender que para cosas grandes tú fuiste creado. La obediencia abre paso a los milagros. Eso es otro. Usted tiene que ver dónde usted perdió el amén. ¿En qué momento de su vida usted perdió el amén y comenzó a dar gracias? Dios te bendiga, gracias. Yo hablaba hace predicas atrás de cómo mucha gente pudo no haber recibido su milagro si desobedecía. Naamán pudo haber no recibido su milagro si desobedecía, y estuvo a punto de desobedecer. El joven que se lavó en el estanque de Siloé pudo haber perdido su milagro si no iba al estanque de Siloé como Jesús le envió. Los leprosos que fueron sanados por Jesús, si no hubiesen creído en la palabra de Jesús que le dijo: va y preséntate a los sacerdotes, si no hubiesen ido, hubiesen perdido su milagro. Obedecer es la llave que abre la puerta a los milagros. Si este joven no le dice, como nosotros sabemos responder de mala gana, y Eliseo le pregunta: ¿dónde cayó el hacha? Y el hombre se pone de chistoso y dice: adiós, ¿dónde van el agua? Voy yo a ver ahora también, si yo supiera un detalle entre los bucos. A veces las malas respuestas le dañan el ánimo al otro de ayudarte. Pero cuando el Señor nos manda a alguien para ayudarnos, o un Eliseo cualquiera nos dice: ¿dónde cayó el hacha? Y usted humildemente señala el lugar, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Obedecer a cosas que parecen no tener sentido. Hay cosas que Dios te va a pedir que hagas que no parecen tener sentido, pero hay que hacerlo. ¿Qué sentido tenía dar 13 vueltas al muro de Jericó? Ninguno. ¿Qué sentido tenía colocar el palo en la piedra? O hablarle a una piedra. Mira la diferencia. En un momento Dios le dijo a Moisés: golpea la piedra, y salió agua. Pero en otro momento le dijo a otra piedra: háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó un palo. Pero usted dirá: pero es lo mismo, porque como quiera Dios ha pedido antes que le meta un palo. No, pero él dijo: ahora háblale. Y Dios tiene serio problema con que usted le digan coma habichuelo y usted coma judía. Dios tiene serio problema con que Dios le diga hable y usted mete un palo. La obediencia tiene la llave que abre el milagro para tu vida. Y a veces vivimos una vida de desobediencia mientras estamos clamando por un milagro. Eso no puede pasar. Dios no opera bajo desobediencia ni bajo chantaje. Eso de que si tú no haces esta, Padre, no volveré a hacer. Yo he oído predicadores predicando que de lujo dicen: y yo le hablé al Señor enojado, porque quieren venderte la idea de que tienen una relación con Dios más allá de la que tenía Moisés. Para mí Moisés y Abraham tenían la mejor relación que se podía tener con Dios. Son los únicos dos que hicieron que Dios variara un castigo. Son los únicos dos que lograron que Dios, en lugar de borrar una tierra entera, se salvaran 2 o 3. Tremenda relación. Pero hoy día hay gente que no oran, no leen la Biblia, y tú te das cuenta en lo que hablan, y te quieren vender una relación con Dios que no existe. Y te dicen: yo un día enojado con Dios le dije:
si tú no me sacas de aquí, si tú no me ayudas en esto, no te voy a volver a servir. Y como Dios se metió en miedo, ay, no me va a servir. Ay, yo no tengo más nadie que me sirva. Ay, sí, yo voy a hacer lo que tú me digas. Dios no se deja chantajear por nadie, por Dios. Pero es el que dice amén cuando ese hombre está diciendo eso. Imposible. Saúl decidió que no quería obedecer a Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. Donde hay un Saúl que no quiere obedecer, siempre habrá un David que quiere hacer la voluntad de Dios. Asegúrese de ser ese David para que no sea desechado. David pecó, sí o no, pero en su deseo siempre estaba hacer la voluntad de Dios. No estoy hablando nunca de perfección, estoy hablando de poder identificar mis debilidades, identificar esas cosas que yo he ido soltando. A alguien yo le decía el otro día que hay una canción que me choca mucho, la mencioné ahorita, Gerson se la mencioné, y es Arrebato. A la mujer esa canción la pone eufórica. Con esa canción ellas arrebatan su familia, arrebatan su marido, arrebatan a sus hijos. Y yo no tengo nada que arrebatar, porque a mí el diablo no me ha quitado nada. El diablo no tiene posesión ni potestad sobre nada de lo que yo tengo. El Señor es el guardador de toda mi vida, de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Cuando yo pierdo algo es porque yo lo suelto, pero el enemigo a mí no me tiene que quitar nada. Y en el momento que yo lo quiero recuperar, para eso tengo a Dios. Yo no tengo nada que arrebatar. Dios le devuelve a sus hijos, como al hijo pródigo, su ropa, su anillo y su lugar en la mesa. Yo no tengo nada que arrebatar. Pero se oye bonito, pastores, porque se oye violento. Yo arrebato. Bueno, le quiero una canción violenta. Está bien, cántela. Pero no tiene sentido. Hay gente que quiere culpar al diablo de que perdió su familia. Cúlpese usted. Usted soltó su familia. Esposas que perdieron su esposo por una infidelidad, no porque ya la cometieron, él la cometió. ¿Usted sabía que cuando el esposo comete infidelidad, el control lo tiene usted? Usted no puede perder nada, porque en sus manos está el perdonar. Por eso que yo no entiendo cómo las iglesias pueden hoy aconsejar divorcio, porque para usted aconsejar divorcio tiene que decir: olvídese del perdón. El perdón no aplica en esa parte. ¿Qué es más difícil? Es más difícil. ¿Quién dijo que perdonar era fácil? Pasan los años, no perdonaste la infidelidad y dices que el diablo te robó tu familia. Analicemos eso despacio. Sí, fue el diablo, porque el diablo fue que se le metió al marido mío para que se buscara otra. Bueno, sí, él cayó por su propio deseo de pecar, su propia concupiscencia, pero tú tenías el control. Él te pidió perdón. Él te pidió perdón. Y tú dijiste: sí, yo te perdono. Pero el hecho de que te perdone no quiere decir que te reciba. Tu dignidad. Y tus amigas: sí, amiga, sí, date tu lugar. Y cuando pasaron a pasar los años y tú envejeces, y las amigas, algunas hasta se murieron, de las que dijeron: sí, amiga, y otras perdonaron a sus maridos y están con su marido, gloria a Dios, y tú sola. Entonces te das cuenta que el consejo que debes seguir no es el de la gente, es el de la palabra. Donde la gente te dice: no perdones, Jesús te dice: hasta 70 veces 7. Entonces tú no tienes que arrebatarle al diablo tu familia. Tú tienes que decirle a Dios: ayúdame a recuperar lo que yo solté. Dice el versículo 7: y Eliseo dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Lo tomó o lo arrebató? Lo tomó. Dios lo hace flotar
para que tú lo tomes. No hay que arrebatárselo ni al río ni a nadie. Dios lo hace flotar para que tú lo tomes. Dios hace su parte, pero también espera que tú hagas la tuya. Tengo 3 semanas escuchando a Dios decirnos eso. Dios hace una parte, Él espera que tú y yo hagamos la nuestra. Hay muchas cosas que nosotros estamos sentados esperando que Dios las haga. Dios va a hacer la suya, a usted le toca hacer la suya también. Hay personas que ven la restauración pero no la toman por miedo, por culpa o por duda. Es necesario que tú tomes lo que Dios te está dando en esta mañana. Identifica lo que sea que perdiste y tómalo en el nombre de Jesús. Concluimos. La historia del hacha flotante nos enseña que no hay pérdida demasiado pequeña ni situación demasiado cotidiana para que Dios intervenga. Él restaura lo perdido, aleluya, y guía en medio del río de la vida y nos muestra con su poder que Él no tiene límites. Deje usted de ponerle límites a Dios. Ay, no, que Dios no se mete en eso, muchachos. Dios está muy ocupado cuidando el universo para meterse en eso. Dios cabe donde tú lo dejes entrar. A Dios le importa todo lo que tú le dejes importancia. En serio. Con todas las inundaciones que hay en Nueva York, sí. Porque eso es lo bueno. Sirves a un Dios todopoderoso que puede con las inundaciones de Nueva York, los tsunamis de Indonesia, los terremotos de California y con la tapita que se te cayó por el balcón. Él puede con todo. Él es tu Dios, Él es tu Padre y te ama. Saca el hacha del agua. Ponte de pie, por favor. Dios no solo hace flotar el hacha, Él te enseña que nada se pierde para siempre cuando está en sus manos.